Ahí empezamos con la grabación. Muy bien. Como venimos muy aplicadas, porque este tema nos ha convocado a la rigurosidad de la ley, hemos hecho un PowerPoint, chicas. Esto ya es otro nivel, así que no será el PowerPoint, pero bueno, vamos a tratar de pensar un poco entre todas, ¿no? Frente a esta gran pregunta que nos aparece cada vez que surge este pedido de informe, ¿no? ¿Qué hago? Y lo primero que pensamos o que se nos ocurre es poder pensar en estas tres preguntas. ¿Quién nos pide? ¿Qué nos pide? ¿Y para qué nos pide? ¿No? Y que estas tres preguntas tienen que ser como nuestro eje para poder entender qué tenemos que decir, a quién, cómo, de qué forma, ¿no? Todas esas diversidades después que tienen que ver con el decir. Porque una de las cosas que decíamos es, no siempre que nos piden algo por escrito es un informe psicológico. Entonces, digo, tenemos que saber que nos pueden pedir muchas cosas y que a veces nos abatatamos porque, ay, me pidieron o me mandaron a hacer un informe, tengo que hacer un informe, y cuando uno empieza a ver, bueno, ¿para qué te pidieron? Yo recuerdo una colega que me pide una supervisión urgente porque le habían pedido un informe del trabajo de un paciente adulto. Dice, pero ¿me pueden pedir un adulto del trabajo un informe del paciente? ¿Cómo? Cuando empezamos a conversar, en realidad la paciente le pide que para hacer un cambio de horario en el trabajo le pedían una constancia de tratamiento con el horario, porque de esa manera, no me acuerdo si era virtual y presencial, si le cambiaban de mañana a tarde, bueno, pero para hacer una modificación del horario laboral le pedían como una constancia. Entonces no era un informe. Pero a veces, ¿no? A veces los pacientes nos dicen, ay, me piden un informe de, y cuando uno empieza a ver, bueno, por ahí no es un informe, ¿no? Entonces, me parece que es importante primero saber esto, que no siempre que nos piden algo por escrito es un informe psicológico. Y que no cualquiera puede pedir cualquier cosa, ¿no? Por eso él es el quién, porque también, según quién sea que nos está pidiendo, es qué información vamos a dar, cómo nos vamos a dirigir, en qué rigurosidad de informe, papel, forma vamos a escribirlo, y después qué, ¿no? ¿Qué contenido tiene que tener? ¿No? Como decía Laura, no es lo mismo dar una información sobre un horario que sobre un diagnóstico, y para tener esa diferencia, tenemos que entender qué es lo que nos están pidiendo. Y unido a eso es el para qué, ¿no? ¿Para qué nos piden? ¿No? ¿Qué nos piden y para qué nos piden? ¿Cuál es la finalidad de ese informe? De esa constancia, de ese papel que nos piden. ¿Para qué nos lo piden? ¿No? Eso lo tenemos que saber. Y tenemos que, en ese punto, poder hacer las preguntas pertinentes y todas las veces que sean necesarias hasta que nos quede claro esto. No tenemos que tener vergüenza de preguntar, no tenemos por qué saber. Recuerdo también otra colega que me reenvía el mensaje de una paciente y me dice, me piden una carpeta, eran todas siglas. Me dice, ¿qué es esto? ¿Qué sé yo qué es eso? Preguntarle a la paciente, ay, no, pero no quedó mal si le... No, preguntale. Bueno, resulta que eran como los códigos que le pedía el médico legista de la RT del trabajo para pedir una constancia. Entonces le pedían como determinados papeles que tenía que completar, que eran los papeles de la RT, que eran distintos formularios. Pero si ella no le preguntaba a la paciente, no se sabía qué era eso que tenía que completar, ¿no? Digo, no tenemos por tener la obligación de saber qué es lo que nos están pidiendo. Hagamos las preguntas necesarias hasta que nos quede claro qué nos están pidiendo. Porque no tenemos por qué conocer todos los formularios que tienen las ARTs, que tienen, ¿no? Digo, hay como muchísimos formularios y que no tenemos por qué saber, ¿no? En relación a esos formularios. Sí tenemos que conocer la ley de ejercicio profesional, y ahí no hay códigos, ni formularios, ni cuestiones. Claro. Bueno, al comunicarnos con otro, acá pusimos como cuestiones así muy básicas, ¿no? Primero que el paciente tiene que dar consentimiento y estar informado acerca de lo que vamos a comunicar. O sea, si vamos a expedir un papel de lo que sea, el agente más importante es el paciente y este tiene que dar consentimiento, porque si no, estamos levantando
parte del secreto profesional, por ejemplo, informando que el paciente viene a la consulta, y si no tenemos ese consentimiento, podemos estar infringiendo las normativas del secreto profesional también, ¿no? Uno no puede andar diciendo quién es su paciente, nombre, apellido. Y Por esto eso, vale, sí. digo, cuando si nos llaman de una escuela, o esto que yo les decía, bueno, si nos llama la pareja, ¿no? De un paciente y nos pide como cierta información, digo, ¿no? Como hay cuestiones que tenemos que ver bien quién nos pide y si el paciente en cuestión está al tanto de eso. Uh-huh. Bueno, el secreto profesional que no se puede levantar en ningún caso, salvo que nos autorice el paciente o sea por fuerza mayor. Todo lo que escribamos y lo que digamos siempre tiene que ser en un lenguaje acorde al destinatario. O sea, tenemos que hablar claro, no podemos hablar con términos técnicos que el otro no va a entender, ¿no? Porque hay algo de la comunicación ahí que estaríamos ya fallando e interrumpiendo, y la propuesta es que pueda haber una información que llegue de manera adecuada, ¿no? Y acá yo aclaro una cuestión en la forma de escribir. El informe psicológico o un informe, una constancia, tiene que ser, no es un informe literario. Ahí no vamos a hablar con metáforas, no vamos a... toda la cuestión literaria no va para los informes. Los informes tienen que ser escritos en tiempos simples, verbales simples, no hay que poner el hubiera sido que, digo, hay condicional no se escribe, digo, hay como muchas cuestiones que tienen que ser sujeto, verbo, predicado, oraciones cortas, claras, ¿no? Como todos estos modismos que por ahí tenemos para escribir un artículo científico, que tenemos para escribir una obra literaria, que tenemos para escribir, bueno, a la hora de hacer una constancia o hacer un informe, no van, ¿no? Tienen que ser oraciones cortas, claras, simples, por supuesto acordes al destinatario, pero sobre todo en un lenguaje castellano simple, ¿no? Bueno, no ofrecer más información que la solicitada, ¿no? Si nos están pidiendo un horario, ¿no? Una frecuencia de encuentros con un horario para hacer, por ejemplo, un cambio de horario laboral, no tenemos por qué poner motivo de consulta, no tenemos por qué poner el diagnóstico, no tenemos que dar más datos que esto que nos están pidiendo, ¿no? Esto también tener como muy claros qué vamos a informar. En este punto, Mm. aclaro también que podemos no dar toda la información que nos solicita. Digo, también nosotros tenemos que conservar nuestro criterio clínico. Y esto lo dice la ley. No me acuerdo si quedó en lo que habíamos copiado de la página o no, pero la ley expresamente nos autoriza y nos exige que tenemos que conservar nuestro criterio clínico a la hora de informar. Y que si la información, por ejemplo, de un diagnóstico, esto va a ser perjudicial para el paciente, por más que la escuela nos lo pida, podemos negarnos a hacerlo o podemos no ponerlo. ¿No? Digo, no estamos obligados a responder a todo lo que nos pide otro. No, como yo les decía, no nos podemos negar a hacer un informe, pero sí lo que está en el informe lo que escribimos en el informe es 100% responsabilidad nuestra. Entonces ahí sí podemos no escribir todo lo que, porque digo, me ha pasado que abogados, necesito que me pongas en el informe tal cosa y tal cosa. No, uno no hace informes por lo que pide el abogado. Ahí tenemos que tener nuestro criterio clínico. Y si lo que nos pide el abogado creemos que no es conveniente ni para el paciente o nos está haciendo decir algo que no queremos, podemos no escribirlo. ¿No? Esto me parece que es importante que por más que nos soliciten, no estamos obligados a responder todo lo que nos solicita. Salvo que quien lo solicite sea el paciente o sea un juez. Pero después, si nos solicita una escuela un diagnóstico, y nosotros no estamos de acuerdo, o no creemos, o creemos que es perjudicial para ese niño dar por escrito un diagnóstico, podemos no hacerlo. O sea que fuerza mayor es juez. Fuerza mayor es juez. Fuerza mayor es juez o es cuando hay riesgo de vida. Hay riesgo para del sí, paciente, claro, o para otros. La salud pública. Sí, yo pensaba como todo lo que escribamos, a mí me parece importante esto que vos decías recién, Lau, todo lo que escribamos
está bajo nuestra firma, sello y matrícula, con lo cual uno tiene que estar muy seguro de lo que está escribiendo, porque ahí es donde está nuestra palabra, ¿no? Entonces, nos pueden pedir un montón de cosas, como por ejemplo, volviendo al caso de esta persona que necesitaba un cambio de horario en el trabajo, y nos puede pedir que le pongamos X horario porque le conviene. Es nuestra responsabilidad dar fe, ¿no? Y que ese dato sea fidedigno. No podemos estar diciendo tampoco cualquier cosa, por más que le convenga a quien sea, ¿no? También ahí hay algo de la verdad que nosotros nos comprometemos en el momento que escribimos. Bueno, y escribir con letra clara, sin tachaduras ni sobreescribir, ¿no? Entonces esto, sobre todo cuando es a mano, tenerlo presente para que quede justamente claro. Acá pensamos en algunas de las posibilidades de las solicitudes o de los pedidos que nos pueden hacer, ¿no? Pensamos ir como de los más simples a los más complejos. Uno de los papeles que podemos ofrecer más simples o documentos más simples es un certificado o una constancia. Y bueno, acá les vamos leyendo un poco lo que fuimos armando, ¿no? Se basa en registros objetivables, ¿no? Esto tiene que ver un poco con lo que decía antes Laura también de no son metáforas, no son cuestiones abstractas o hipotéticas, sino que acá en un certificado tiene que ser algo fehaciente, concreto, ¿no? Real, objetivo. Tiene que uno poder dar cuenta claramente de eso que está certificando. Es un documento, ¿no? Con lo cual tiene todo ese valor y ese peso, por eso decía, bueno, lo que decimos tiene que tener esa fidelidad de verdad que nosotros nos vamos a comprometer a firmar. Y la finalidad es certificar o dejar constancia de, estas son algunas opciones, ¿no? La asistencia, el tipo de tratamiento, la frecuencia de los encuentros, los horarios. Ven que son todas cuestiones objetivables, ¿no? Si vino o no vino. Muchas veces nos piden, o para justificar la ausencia laboral, o para justificar la ausencia escolar, o para, digo, hay muchas veces cuando la derivación es medio compulsiva de las escuelas, le piden, ¿no? Una constancia de asistencia para ir como siguiendo el tratamiento. Entonces nos piden una constancia de asistencia. Y ahí es, ¿vino o no vino? Eso es lo que tenemos que informar. Si es una constancia de asistencia. Ahí por ahí es muy probable que haya que poner horario, ¿no? No solo la fecha, sino el horario de la asistencia. Pero es una constancia que nos piden con algún fin de dar constancia de que vinieron. Por eso objetivable. Lo mismo que el tipo de tratamiento, la frecuencia, ¿no? O los horarios, estas cuestiones que tienen que ver con esos datos objetivos que nos piden. A veces la escuela te pide, ¿no? Una constancia de que está en tratamiento, o digo, para varias cuestiones piden, ¿no? Una constancia de que esté en tratamiento. Y es eso, es la constancia del tratamiento, pues la constancia de la asistencia. ¿Y tipo de tratamiento a qué apunta? ¿Qué significa tipo de tratamiento? ¿Psicológico, psiquiátrico? ¿Qué? Sí, psicológico, psiquiátrico, orientación a padres. Ok. Psicoterapia individual, grupal, no sé, digo, las distintas, una entrevista psicológica, ¿no? Digo, uno puede, por ahí un paciente todavía no está en tratamiento y está en entrevistas preliminares o son las entrevistas previas y uno ahí no va a poner que es un tratamiento. Si el paciente lo vio una vez y nos pide una constancia, bueno, pondremos constancia de entrevista psicológica. Eso también, como decía Mer hace un ratito. No, claro, digo, porque como decía Mer hace un ratito, muchas veces en una primera entrevista nos piden, Adam, haceme una constancia que estoy en tratamiento y uno lo ve una vez al paciente. Bueno, eso no es tratamiento, ¿no? Entonces, hay muchas veces que muchas veces hasta por pedidos judiciales, ¿no? Le exigen a alguien estar en tratamiento psicológico, pide una consulta, pide la constancia y con eso, bueno, tenemos que nosotros saber que lo que damos es nuestra fe, ¿no? Y nosotros damos fe que el paciente está en tratamiento, con lo cual nosotros somos responsables de ese. En general, por ejemplo, si hay una cuestión judicial, después se comunican con el terapeuta y uno puede decir, no, abandonó tratamiento a tal fecha, ¿no? Porque digo, uno no puede. Pero, bueno, no es lo mismo una entrevista que un tratamiento. Claro.
Perdón, Rob, no sé si querías agregar algo más. No, eso, Lau, que me parecía un detalle importante que no lo había pensado. Me ha pasado que por ahí en la primera o la segunda consulta me piden un certificado para juzgado. Y claro, después por ahí el paciente vino un mes y no continuó. Y bueno, después sí, se comunican del juzgado, uno explica esto y nos llega mucho más. Pero bueno, me pareció importante ese dato que aclarar que son entrevistas preliminares. Sí, por ahí la palabra entrevistas preliminares es muy psicoanalítica, ¿no? En general, si es para un juzgado, uno tiene que saber, esto que decíamos antes, para quién está dirigido. Entonces podremos poner entrevistas iniciales psicológicas, o una cuestión de entrevista psicológica, o entrevistas, ¿no? Como alguna cuestión. Sí, pero no es tratamiento, no No poner es esto. tratamiento. Claro. Sí, inclusive uno puede poner entrevista de solicitud de tratamiento, ¿no? Como que está solicitando el tratamiento y uno todavía no lo tiene en tratamiento. O sea, dar una distancia entre lo que es ya un tratamiento fehacientemente donde uno pueda decir algo del paciente, que esto es lo que vamos a ver ahora en los otros papeles, y otra cosa es haberlo visto a alguien que quiere iniciar un tratamiento, ¿no? Y bueno, uno sí puede creer que va a iniciar o que se va a quedar o lo que sea, pero uno no puede decir mucho sobre esa persona más que tuvo una o dos entrevistas. Por eso creo que es importante esto de no decir más de lo que sabemos o de lo que podemos, ¿no? Porque ahí es donde podemos jugar una mala pasada. Bueno, la estructura. Papel membretado. A ver, no es necesario que todos tengamos un papel membretado, salvo que a veces trabajemos en alguna institución, pero sí un papel donde figuren los datos profesionales. Con Lau decíamos nosotras que somos virtualidad, tenemos nuestros papelitos, ¿no? Nuestros como Tipo recetarios de médico. claro, pero sin la orden médica. Que a mí me lo había hecho la imprenta medio como de regalo por hacer los recibos. Yo cuando hacía los recibos, la imprenta de regalo me hacía el recetario, ¿no? Con el loguito arriba, bueno, el loguito no, mis datos arriba y la Sí, dirección. el nombre, la matrícula, la dirección, el teléfono, ¿no? Datos formales donde después se agregó el mail, ¿no? Pero eran esos datos que si bien hoy por ahí uno puede hacerlo de manera virtual, tienen que constar en el certificado, ¿no? En el certificado tienen que estar nuestros datos. Bueno, por supuesto la fecha, sobre todo si tenemos que dar un certificado de asistencia, de horario, de lo que sea, tiene que constar la fecha, los datos del consultante, ¿no? De quién estamos hablando, y firma y sello con nuestra matrícula habilitante. Todo de corrido, sin espacios en blanco, ¿no? Cosa de que quede claro que lo que estamos diciendo es eso y que no dé lugar a que se pueda agregar algo más que nosotros no queremos, que no consideramos que tiene que estar. El pedido de reposo laboral es otra de las cosas que nos pueden pedir, ¿no? Acá Lau tiene el certificado, nos ofrece el certificado. A ver, yo siempre, y creo que les lo he dicho varias veces, la virtualidad hoy nos ayuda. Muchas veces en los colegios de psicólogos hay repositorios con modelos de informes, de historia clínica. En la página de FEPRA, de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, también. Y este certificado yo lo bajé de uno de los colegios de psicólogos, no recuerdo de cuál, pero y la verdad que me ha resultado útil, lo he hecho con algunos pacientes y se lo he compartido a varios colegas y nunca tuve problema y nunca por suerte, se los han rechazado. Es un modelo en donde cita las leyes, porque muchas veces hay como esta discusión si el certificado laboral o el reposo laboral lo puede indicar un psicólogo o es solo función de los psiquiatras. Nosotros estamos autorizados por ley a nuestros pacientes, ¿no? Creo que esto es importante de lo que hablábamos antes. Si nosotros vemos a un paciente una única vez y no estamos autorizados a dar ese reposo. En todo caso, eso tendrá que ir a una guardia o a una emergencia, ¿no? Y nosotros, salvo que estemos en una institución que atendamos guardias o atendamos situaciones de emergencia, y seamos psicólogos emergentólogos, o que estemos en esa situación de emergencia, en el consultorio particular
no atendemos situaciones de urgencia o de guardia, ¿no? Entonces, salvo en esa situación, nosotros estamos autorizados a hacerlo con nuestros pacientes, ¿no? Porque tenemos que dar cuenta del tratamiento. No se olviden que uno da fe con su nombre, matrícula, ¿no? De esto que está indicando. Pero podemos indicar reposo laboral. Además pensaba, fíjense que ahí bien grande dice certifico, ¿no? En negritas. Bueno, si uno está diciendo certifico por la presente, bla, 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 tiene que hacerse responsable de eso que está certificando. Por lo tanto, uno se puede hacer responsable por aquellas personas que conoce y puede dar cuenta de que necesitan realmente un reposo laboral o lo que sea que esté certificando, ¿no? Entonces, creo que el gran tema es ser responsables de lo que decimos. ¿No? Y dicen, el día de la fecha he entendido al señor o señora tal, DNI tal, que se encuentra bajo mi atención, ¿ven? Bajo mi atención para proceder a padecer un cuadro de, y ahí uno pone un diagnóstico, ¿no? ¿Por qué indicaría la crisis laboral? Por el que recomiendo reposo laboral por la cantidad de días, por razones de salud, ¿no? Y acá están como estas cuestiones como más legales, en el caso de los rechazos y demás. La verdad que yo en general no la he usado muchísimas veces, pero las veces que la he usado nunca he tenido conveniente. En general, muchas veces con este certificado tienen que ir al médico laboral o de la RT o al médico legista, pero muchas veces toman este certificado y hacen como la cuestión administrativa que acompañe la indicación. El consentimiento informado. Bueno, acá les dejamos la web acá abajo donde está justamente la ley que habla acerca del consentimiento informado, ¿no? Como agentes de salud entramos en estas cuestiones legales y formales de la salud. Si bien nuestro ámbito es la salud mental, nuestra incidencia es sobre la salud, por eso tenemos que cumplimentar las reglas y las leyes de salud. Esta es la ley sobre los derechos del paciente, el consentimiento informado y la historia clínica. Y hay un apartado que es explicación para el paciente de acceso público, que es en la página de argentina.gov.ar, ¿no? Por eso les dejamos ahí todas estas cuestiones, porque esto es a lo que tiene acceso la población argentina en general para consultar sobre esta ley. Está explicado en forma clara. Ustedes abajo de la página hay un link a la reglamentación de esta ley, en donde está como explicado en forma legal todas estas cuestiones. Pero me parece que es importante que las conozcamos porque muchas veces se habla del consentimiento informado, muchas veces es esto, ¿no? No solo entrego informe si lo pide ¿no? Y como hay como muchas veces que decimos cosas que estamos yendo en contra de la ley. Entonces me parece que es importante que conozcamos la ley. Y que así como la ley nos ampara, también nos da obligaciones, ¿no? Entonces, digo, no nos persigamos, sepamos que también la ley nos ampara, ¿no? Y sepamos que también en este punto tenemos una ley que regula nuestro ejercicio y que regula estas cuestiones. Y acá está explicado como muy sencillamente, ¿no? Muy claro, porque es para el público en general. Es la traducción en palabras simples de la reglamentación de la ley que está escrito en palabras legales, ¿no? Fíjense que una de las cosas importantes que dice es que en general no es necesario darse por escrito el consentimiento informado, que solo debe hacerse cuando se trata de operaciones, internaciones y tratamientos invasivos o riesgosos. O sea, que hay algo ahí de la formalidad de la escritura que tiene que ver con la necesidad de cada profesional de dejarlo o no por escrito, pero que necesitamos sí poder contarle al paciente acerca del tratamiento que vamos a hacer. Acá dice sus beneficios, sus riesgos, ¿no? En caso de que no lo conozcan. Y necesitamos de alguna manera que acepte este tratamiento. O sea, uno explícitamente le propone al paciente cuál es su manera de abordar, por lo cual lo consultan, y a partir de ahí el paciente puede aceptar o no esto que uno le propone.
Después, ante determinado cambio, tendrá que también volver a informar y cambiar y tendrá que ser de consulta con el paciente. Pero que no necesariamente tenemos que escribirlo. O sea, el consentimiento puede ser dado en forma oral, ¿no? Lo que sí después hay que consignar eso en la historia clínica. Pero muchas veces los pacientes nos dan el consentimiento en forma oral. Cuando continúan el tratamiento, cuando digo, hay algo acá de el consentimiento informado tiene que ver con esto. Uno da una información, indica un tratamiento, indica cuáles son las cuestiones en relación al tratamiento y el paciente va a dar el consentimiento. Por escrito hay, es más, yo me fui al reglamento que ustedes pueden ir, creo que es el artículo 7, y dice expresamente que es para en estas cuestiones de internaciones, operaciones o tratamientos invasivos o riesgosos, ¿no? Con lo cual, un tratamiento psicológico no es ni invasivo ni riesgoso, ni es una cirugía de fuerza mayor, ni es una operación. Sí, quizás nos convenga cuando hay situaciones judiciales complejas, cuando uno ve alguna cuestión compleja, para resguardarnos, pero no estamos obligados por ley. Lau, tengo una duda. Para menores, en el caso, por ejemplo, que yo trabajo orientación, siempre hago un consentimiento informado para ambos padres, ¿no? Bueno, ¿Cómo ahí también, desde la modificación del Código Civil, lo que dice el Código Civil es que cuando los padres conviven, están juntos, se supone que hay un solo, que con que el consentimiento de uno de los padres alcanza, que si alguno de los padres se niega, esto tiene que hacerlo frente a un juez o tiene que haber, lo que dice la reglamentación de la ley, cuando uno de los progenitores se niega, dice que esto habría que apelar al comité de ética, que siempre hay que preservar los derechos superiores del niño, bueno, como estas cuestiones. En realidad es mucho menos, uno intenta siempre, porque uno sabe que si va a trabajar con un niño, con un adolescente, y uno de los padres está en contra de ese tratamiento, esto va a generar, más allá de cuestiones legales, cuestiones complicadas a la orden de tratamiento, ¿no? Uno va a tener que siempre entrevistar, uno no puede negarse a entrevistar a ninguno de los progenitores, uno tiene que poder ofrecer información del tratamiento hacia sus hijos, ¿no? O sea, niños o adolescentes, los adultos responsables son los que pueden tener este acceso a la información, no podemos negarnos a tener entrevistas con los padres. Y sabemos que esto es, pero no es que nos obliga la ley tener el consentimiento por escrito de ambos, ¿no? Ok, pero sí de alguno, por lo menos, al ser menor de edad. Bueno, acá también, no por escrito no lo exige que sea por escrito. Puede ser que sea una autorización verbal, puede ser que el consentimiento sea verbal. Lo que sí dice, y que me parece que es interesante, es que los niños y los adolescentes también tienen que dar su consentimiento. Y esto es algo que muchas veces no está tan claro. Pero esto es importante. Cuando trabajamos con niños o con adolescentes, ellos también tienen que saber por qué vienen, para qué vienen y a qué vienen. Y que de alguna manera tenemos que lograr, en algunas instituciones se habla del asentimiento, ¿no? La diferencia entre el consentimiento y el asentimiento. El asentimiento de los niños y los adolescentes tiene que ver con esto, con tener conocimiento de eso que se va a hacer con ellos. Y también es todo un tema si el niño o el adolescente se niega expresamente a recibir el tratamiento, ¿no? Digo, ahí también, el reglamento lo que dice es, bueno, ahí hay que ver a qué hacemos con el comité de ética, cómo hablan como si es una institución, si es un hospital, como el comité de ética o acá también las defensorías de derechos del niño o los jueces, digo, ahí tenemos que intervenir alguna cuestión si hay algo aquí de que un niño o un adolescente se niegue expresamente, y esto es algo más allá de una resistencia, ¿no? No tiene que ver solo cuando dice, no, hoy no quise venir o aparece la resistencia, sino cuando expresamente y reiteradamente se niega a tener un tratamiento, ¿no? Okay. Pero me parece que esto es interesante para pensarlo. Uh-huh. Bueno, el estado de salud también dice la ley que uno tiene derecho a que le informen, ¿no? Entonces acá aparece, fíjense esto de la explicación clara sobre el estado de salud, beneficio y riesgo de los tratamientos, consecuencias de no seguir los tratamientos recomendados, pedir que te den toda la información por escrito para hacer consultas con otros médicos y tienen derecho a negarse a recibir parte de la información que no quieran conocer. Acá es donde la ley nos obliga a informar por escrito,
ven que si un paciente nos pide, digo, si para ellos es un derecho, ¿no? Y nos puede pedir que le demos por información lo que decimos, ahí es donde no podemos negarnos a hacer un informe, ¿no? Entonces nosotros estamos obligados también a informar por escrito lo que decimos. Y me parece que esto es importante. Esto es cuando uno dice, bueno, después lo que decimos, lo que ponemos en el contenido del informe, ahí sí, no estamos obligados a decir nada que no querramos y no estamos obligados a decir nada que no sea en beneficio del paciente y no estamos obligados, ¿no?, en esta cuestión a informar el contenido. Pero no podemos negarnos a dar la información por escrito de lo que damos en forma oral. A mí me pasó que, por ejemplo, una paciente que atiendo ya hace tiempo, en este momento está con una licencia indicada por la psiquiatra. Bueno, trabaja en una institución, colegio, y el colegio le seguía preguntando cosas, pidiéndole cosas. No informes, ni que ella se tenía que poner a trabajar, pero sí como entrar, mirar, responder, pasar datos. Y yo lo que le veníamos trabajando, que ella no estaba obligada a responder, porque había un aval de un certificado que le decía que no, que estaba con licencia. Bueno, el colegio fue tan insistente y ella, bueno, claramente por sus cuestiones le costaba, que yo en realidad no sabía, que ahora escuchándolas, hice una nota indicando expresamente que fulanita de tal, DNI tal, no podía tener ningún contacto por ninguna vía en respuesta al colegio. Siguieron insistiendo, pero bueno, eso lo frenó finalmente. Claro. Después del certificado de licencia laboral. Bueno, acá justo, mira, aparece esta parte, ¿no? ¿Puedo pedir que mi estado de salud no se dé a conocer? Justamente, ¿no? También, así como uno puede pedir un informe, también puede pedir que no se dé a conocer su estado de salud, ¿no? Si el colegio, la institución a la cual ella depende laboralmente pide un estado de salud, también uno puede negarse a dar esa información, salvo que, bueno, el paciente sí sea explícitamente que nos dé su consentimiento, o cuando el juez lo pida, porque, bueno, hay una autorización allí que queda como en evidencia que va más allá de una voluntad, sino alguna cuestión de fuerza mayor, ¿no? Pero así como nos piden, también pueden pedirnos no hablar, ¿no? Y creo que también es importante esto. En relación al secreto profesional, que siempre tenemos que responder. Bueno, historia clínica, ¿no? Que antes hablábamos un poquito antes de empezar, qué es esto de la historia clínica, porque hay como muchas preguntas sobre qué hago con la historia clínica, me piden la historia clínica. Bueno, acá desde la ley dice que es un documento donde están todas las actuaciones médicas que te realizaron y la información sobre tu salud. La historia clínica es del paciente, por eso puede pedirla en cualquier momento. Dice, y deberán dártela dentro de las 48 horas de tu pedido. Si se trata de una urgencia, tienen que dártela antes. Entonces, hay algo de eso que estamos también obligados. En 48 horas, ofrecer esa historia clínica. Si no, fíjense que hay una acción legal posible, con lo cual la historia clínica es del paciente, es un derecho del paciente y estamos obligados a darles la historia clínica. Ahora vamos a ver de qué se trata, ¿no? Esto de la historia clínica. Si no la puede retirar el paciente, la puede retirar otra persona, con lo cual tampoco se la podemos retener la historia clínica si no viene a buscarla, ¿no? Directamente. Bueno, nosotros acá armamos un modelo de historia clínica que incluye sobre todo esa historia clínica que trabajamos en la clínica de niños, porque es mucho más compleja y abarcativa que la de
la clínica de adultos. Obviamente que esta historia clínica va a tener que contener los datos necesarios del paciente, ¿no? Por ejemplo, la escolaridad, los juegos, esas cosas en un adulto posiblemente no consten, en un niño sí es relevante y es importante, ¿no? Pero sí tienen que estar los datos de filiación, los datos de contacto del derivador, de los padres en el caso de un niño o de algún otro adulto, ¿no? ¿Cuántas veces nos podemos encontrar con situaciones límites o complicadas con un paciente y necesitamos poder contactarnos con alguien más? Necesitamos tener ese dato previamente, ¿no? A veces podemos anticipar y podemos pensar, uy, este paciente está complicado o puede pasar alguna acción, ¿no? Alguna actuación, y entonces podemos anticipar y tenerlas, pero siempre es mucho más adecuado en el momento que uno abre esa historia, el poder ya pedirle los datos, estos datos de filiación y agregar estos datos de contacto. Un contacto de emergencia, ¿no? Como nos piden, es más, cuando se compra un pasaje aéreo piden datos de un contacto de emergencia. Bueno, digo, tenemos que tener ese contacto de emergencia, al que vamos a recurrir solo en causa de fuerza mayor, ¿no? Y también es importante que tengamos la dirección del paciente. Porque también, digo, muchas veces frente a situaciones de riesgo, y hay una situación de riesgo, ¿a dónde? No sé, tenemos que llamar al SAME, porque el paciente nos envía un mensaje con algunas, sobre todo en pacientes en riesgo, ¿no? Pero uno nunca sabe cuándo el paciente va a estar en riesgo. Entonces, está bueno como tomar esos datos en el primer encuentro, ¿no? Un paciente nos envía un mensaje y nos dice, me tomé toda una tableta de Alpla, y no nos responde más. ¿Qué hacemos? Bueno, si tenemos la dirección, podemos llamar al SAME, enviar, podemos contactarnos con... Digo, para eso son esos datos, ¿no? Para, en caso de fuerza mayor, tener esas situaciones y saber hacia dónde uno puede recurrir, ¿no? Bueno, el motivo de consulta, cuál es, desde cuándo, ¿no? Las alteraciones, la composición familiar, datos de convivientes. Bueno, y sobre todo en la historia de niños, tenemos la historia evolutiva, todas las cuestiones de escolaridad, socialización, mudanzas, internaciones. Bueno, internaciones también es importante, ¿no? Y otros tratamientos es importante también con adultos. Acá vamos a también dejar constancia del diagnóstico, de qué es lo que nosotros pensamos acerca de este paciente, con las indicaciones, si indicamos tratamiento, qué tipo de tratamiento, con qué frecuencia, y ahí vamos a ir registrando el seguimiento de la evolución de ese tratamiento. También podemos agregar a la historia clínica el consentimiento informado, ¿no? Como un anexo. Que en caso de que sea verbal, es importante consignarlo. En tal fecha el paciente dio el consentimiento, ¿no? En forma verbal. O lo dio el padre, o lo dio la madre, ¿no? En la entrevista. ¿No? Como digo, el consentimiento informado, cuando es verbal, lo que dice la ley es que tiene que estar consignado en la historia clínica. Pero fíjense que esto, que esto, ¿no? La historia clínica es distinto de las anotaciones del profesional, ¿no? Digo, si nosotros tomamos notas de las sesiones, de lo que el paciente habló, fíjense que en todo esto, y esto es importante, no van los dichos textuales del paciente, ¿no? Uno ahí escribe en letra clara, simple y sencilla, pero no se va a poner a hablar, el paciente me dijo que la mamá tiene el papá y que me habló del jefe, me habló de todos esos datos que son las anotaciones, eso va aparte, eso no es la historia clínica. La historia clínica, en todo caso, será el paciente comenta problemas laborales o problemas con figuras de autoridad en el ámbito laboral. Pero no vamos a poner, no porque el jefe le dijo, no le dijo, y hizo, no hizo, y todas estas cuestiones que estuvo el paciente hablando, sesiones y sesiones, no lo vamos a poner textualmente así en la historia clínica. Eso va en nuestras notas. Y eso sí son nuestras notas. En la historia clínica... Y esas no se entregan, ¿no? Cuando hablamos de que la historia clínica es un derecho del paciente, no tiene que ver con nuestro cuaderno donde fuimos anotando todas las cosas del paciente, ¿no? Ese cuaderno no lo tenemos que entregar, ese es nuestro. De ahí vamos a extraer la información para volcar en la historia clínica. En general,
Y yo digo, desde mi experiencia, la historia clínica, yo trabajo en la facultad, en un servicio de psicología, hace casi 30 años. En la historia de estos 30 años de servicio nunca nos pidieron una historia clínica. Lo que nos han pedido, y creo que 3 o 4 veces, fueron resúmenes de historia clínica. Lo que se pide es un resumen, en donde van los datos centrales y importantes de la historia clínica, ¿no? Es una epicrisis de esa historia clínica, pero nunca nos pidieron expresamente. Igual, así todos, si la vienen a pedir, uno la puede dar y uno entrega una copia de la historia, porque nos tenemos que quedar con una copia también, ¿no? En este punto, por ley nos tenemos que quedar por 10 años con los datos, con la historia clínica. Después de pasados 10 años, podemos avisarle al paciente que la venga a buscar, la podemos tirar, o ya no estamos obligados a conservar la historia clínica. Pero por 10 años estamos obligados a conservar la historia clínica. Informe psicológico. Esta es otra cosa que tampoco es la historia clínica, tampoco es un certificado. Es una exposición escrita minuciosa de una evaluación psicológica o la evaluación del tratamiento, con el objetivo de transmitir los resultados, conclusiones y pronóstico en base a los datos obtenidos y analizados. Fíjense cuánto más complejo es esto de lo que veníamos viendo. Lo más importante para nosotras es esto de evaluar a quién está dirigido para organizar los datos relevantes, ¿no? Vamos a tener que pensar muy bien en una de estas primeras preguntas que decíamos al principio, de a quién nos pide este informe. Y la finalidad va a ser presentar resultados, conclusiones o indicaciones que dependerá de lo que nos solicitan o si nosotros solicitamos su finalidad, ¿no? Muchas veces uno puede entregar un informe en pos de un diálogo con un otro profesional, institución, ¿no? Y necesitamos este ida y vuelta de informes. Esto es importante, ¿no? Digo, un poco trayendo lo que traía antes, Vale. Digo, vos ahí hiciste como voluntariamente una constancia o un pedido, ¿no? Digo, porque no siempre nosotros tenemos que responder. Nosotros también podemos escribir un informe sin que nadie nos lo pida, porque nosotros consideramos que es importante o informarle a una institución o informarle a algún familiar. Siempre lo vamos a hacer con el consentimiento del paciente. Siempre nuestro paciente va a tener que saber eso que informamos. Pero muchas veces parte de ciertas indicaciones, parte de ciertas estrategias, parte de ciertas cuestiones tienen que ver con nosotros hacer un informe más allá de que nos lo pidan, ¿no? No siempre el informe es a pedido de otro. A veces nosotros también podemos informar a una institución o al paciente sin que lo pida expresamente, ¿no? Pensando en estas cuestiones de ciertas intervenciones que a veces son por escrito, ¿no? Y que estamos autorizados, y que por eso no es lo mismo. Si nosotros queremos dar un informe a una escuela para que tengan consideración sobre determinada cuestión, vamos a poner el acento en eso. Ahí no importa por ahí todo lo demás, ¿no? Digo, tenemos que saber bien para qué y cuál es el objetivo y la finalidad de ese informe. Como vos te decías, Vale, en este caso, bueno, la finalidad era que dejaran de mandarle mensajes a tu paciente o que respetaran esta licencia que había indicado el psiquiatra, ¿no? Hay veces que estas cuestiones no es porque el trabajo te la pidió, pero uno da ese informe para que el paciente pueda hacer uso de esa información y pueda recurrir a alguna instancia con ese apoyo del informe que nosotros damos. Sí, pensaba, también a veces uno puede, sin que se le soliciten, dar un informe con el fin de dejar como un previo aviso, ¿no? Diciendo, bueno, esta persona consultó, está haciendo esto, y que de esa manera ya dé cierto lugar a que se pueda tener en cuenta alguna cuestión que tal vez no se está teniendo en cuenta, ¿no? Entonces es una manera de introducir un conocimiento sobre esa persona que nosotros consideramos que la va a amparar o la va a cuidar o va a prever alguna situación. Entonces no siempre vamos a estar esperando que el otro nos pida, también somos nosotros los que podemos voluntariamente, como decíamos desde el principio, con el consentimiento del paciente, y que creo que esto también es importante. Uno, sobre todo los informes, los va a trabajar con el paciente, ¿no? El paciente tiene que
saber qué vamos a informar, a quién vamos a informar, ¿no? Es su información lo que vamos a dar. Bueno, acá armamos un poco el tema de la estructura, ¿no? De cómo armar un informe. Nuevamente la redacción clara, precisa, coherente, accesible al destinatario, ¿no? Otra vez cómo hablamos, cómo es la información que damos, y deberá contener un encabezado con los datos del profesional a cargo, la hoja va empletada, los datos del paciente y a quién va dirigido o el motivo del informe. Una introducción donde hacemos referencia al motivo de consulta y los procedimientos e instrumentos utilizados, ¿no? Si utilizamos entrevistas libres, si utilizamos alguna técnica, bueno, tienen que constar de dónde nosotros extraemos la información para armar este informe. Una descripción, una exposición descriptiva de los registros observables y las conclusiones, que son las hipótesis diagnósticas que pueden estar referidas también al DSM o al CI o al lugar donde nosotros consideremos. Generalmente se usa el DSM. ¿Y Sí, qué indicaciones? Tampoco estamos obligados, ¿no? Digo, la hipótesis diagnóstica no tiene que ver con un diagnóstico. Uno puede explicar cuál es el diagnóstico, qué es lo que pensamos de la situación, no tiene que ser una nosología, ¿no? Uno, en esto también uno puede evaluar si es necesario dar ese diagnóstico o esa nomenclatura o no. Digo, en este punto nosotros tenemos que evaluar que lo que informamos, quién lo va a leer y qué, porque muchas veces hay cuestiones que un informe para una escuela queda en el legajo de ese paciente y uno tenemos que evaluar muy bien qué ponemos porque ese legajo va a trascender escuela tras escuela, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esas cuestiones. Lo mismo con los datos textuales, ¿no? Los dichos textuales. En general no se ponen dichos textuales, porque eso corresponde al secreto profesional. Lo que nosotros informamos en general son las conclusiones de lo que nosotros escuchamos. Lo mismo que en general tampoco se ponen en los informes psicológicos los resultados de las pruebas y de las cuestiones, ¿no? Lo que se informa en general son las conclusiones. Salvo como cuestiones más específicas que no nos vamos a meter en cuestiones, cuando piden específicamente determinados test y determinadas cuestiones que no es la finalidad, ¿no?, de hablar de estos informes psicológicos que tienen que ver con la cuestión más clínica, ¿no? Nosotras somos psicólogas clínicas, tanto Mer como yo, no somos ni psicólogas judiciales, ni trabajamos para dar licencias de reconducir, entonces hablamos de informes psicológicos dentro del ámbito clínico, ¿no? Porque esto también es muy importante. Sí, ¿qué es lo que podemos informar acerca de nuestros pacientes en la clínica? Porque es distinto que nos hagan un pedido de portación de armas, ¿no? Estos informes tienen una especificidad con una batería de test, con todo una estructura que hay que estar capacitado para hacerlo. ¿Qué quiere decir con estar capacitado? Que hay que haber hecho alguna capacitación para poder hacerlo. Y no está mal decir, no, yo ese tipo de informes no los hago, ¿no? Porque o no manejo las técnicas o no conozco la rigurosidad legal en cómo tienen que estar armados esos informes. Bueno, y hay gente que se capacita y que se forma y que se dedica a armar este tipo de informes. Entonces creo que también es importante marcar esa distancia y esa diferencia y no tenemos por qué saber todo, ¿no? Lo mismo que las pericias. Los informes periciales también tienen una especificidad en sí misma de la que no vamos a hablar porque no somos ninguna de las dos psicólogas forenses y no trabajamos en el ámbito ni laboral, ni civil, ni comercial, ¿no? En estas cuestiones jurídicas, con lo cual, para responder a un informe pericial, no es lo mismo que un informe psicológico clínico, ¿no? Me parece que esto es importante que sepamos que cada informe tiene su lógica interna, tiene su marco teórico, su forma de escribir y del que tenemos que conocerla, ¿no? Hasta ahí llegamos con la presentación. Y por supuesto los informes sellados, firmados y fecha. La fecha es fundamental que esté en los informes, ¿no? Estas cuestiones tienen que estar. Porque nosotros informamos, el informe es como una radiografía de ese momento.
Entonces, podemos dar pronósticos, pero no podemos asegurar. Digo, muchas veces nos piden ciertos pronósticos, podemos hacer cierto pronóstico, podemos hacer cierta evolución, pero no podemos ni garantizar el éxito terapéutico porque no hay ningún tratamiento que sea 100% efectivo, con lo cual no lo podemos garantizar. Podemos hablar de cierto pronóstico, pero por eso es importante la fecha de lo que informamos. Bueno, hasta aquí llegamos con todo lo formal. No sé si hay alguna duda, algún comentario. No, genial, me encantó. Y aparte me parece tan necesario para valorizar también, ¿no? Nuestra profesión. Así que muchas de estas cosas, al menos yo no las conocía, las fui conociendo un poco con el ejercicio y también da tranquilidad a la hora de atender a nuestros pacientes. Y me parece que también es necesario, porque todo esto después se va trabajando dentro del encuadre, ¿no? Y dentro del tratamiento también. Gracias. Sí, no, dale. Muchas veces, esto que decís, Ro, me parece que es súper importante, trabajarlo dentro del encuadre del tratamiento. Muchas veces que entregamos un informe, lo ideal es que leer el informe con el paciente, que el paciente sepa qué decimos de él. Que digo, en este punto poder explicar por qué ponemos las cosas que ponemos. Y si no podemos decirle al paciente lo que ponemos, realmente tenemos que pensar si el paciente no lo puede saber, si hay otro que deba saber eso que el paciente no debe saber. Con lo cual, si dudamos en si el paciente puede leer ese informe, yo dudaría en escribir el informe. ¿Se entiende? ¿No? Digo, porque acuérdense de la confidencialidad y que el paciente tiene que saber lo que se informa sobre él. Salvo que él expresamente diga, de eso no quiero saber. ¿No? Pero si no nos dice, nosotros no podemos pasar sobre sí e informar algo que el paciente no sepa. Y yo iba a agregar como muchas veces el poder hablar con el paciente de ese informe también implica la posibilidad de a veces trabajar ciertos puntos o ciertas cuestiones que quedaron ahí como medio por ahí desdibujadas o borradas. Digo, no solamente puede ser solamente una mera información, también puede ser todo un trabajo terapéutico en sí mismo. Y no tenemos que tener miedo. Digo, me parece que es importante que nuestra voz, digo, la hagamos valer. Digo, muchas veces nos quejamos de que a los psicólogos no nos piden información. Tal cual. Digo, tenemos que animarnos cuando nos la piden a darle información y poder no tener miedo. Bueno, gracias. Sí, Bueno, gracias, chicas. Ya estamos en hora. Así que no sé si hay alguna pregunta, algún comentario más, si no ya podemos cerrar. No, muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos. Nos vemos pronto. Saludos. Chao, gracias. Chao. Adiós.